sea, la necesidad espiritual de las personas, aún en países como el nuestro, países desarrollados donde hay abundancia de todo, es aún mucho más seria. Ahora, la palabra de Dios a veces está llena como de contrastes, cosas que usted dice, ¿cómo va a ser? Porque en Mateo capítulo 5, del 5 al 7, comienza lo que se conoce como el Sermón del Monte. Un sermón extraordinario que predicó Jesús, pero lleno de contrastes, lleno de cosas que él dice, que usted dice, pero ¿cómo va a ser? Bueno, pues él comenzó hablando de la felicidad, o sea, Dios está interesado en la felicidad. Dios no es un Dios masoquista o indiferente a la necesidad del hombre, y Dios quiere felicidad y gozo. De hecho, una de las cosas que vamos a ver en el cielo es felicidad siempre, en todas circunstancias, para siempre. Y ahora el propósito de Dios es que seamos felices. Ahora, quiero aclarar, la manera en que Dios ve el gozo y la felicidad no es como nosotros la vemos. Y tenemos que entenderlo y tenemos que apreciarlo también. Mateo capítulo 5 es una porción de las Escrituras que, como les dije, comienza el Sermón del Monte. Y como anunció Abel, nosotros vamos a comenzar el 31 de este mes unas clases de pre-membresía. Aquellos que quieren ser miembros de esta iglesia están invitados a tomar la clase. Y déjenme decirles que esto es histórico. Es la primera vez que nosotros ahora vamos a constituir una membresía. Eso es muy importante, porque la iglesia es un cuerpo. Y en ese cuerpo hay un balance entre los miembros, una identificación. Y una persona que es miembro de una iglesia ya entra en una relación especial en esa comunidad. Y animamos a todos los que han estado viniendo que se unan a la membresía. No vamos a poner presión sobre nadie. Es un privilegio. Aquellos que quieran aprovecharlo, vamos adelante. El 31 comenzamos. Entonces, aquí nosotros nos encontramos en el Sermón del Monte, Jesús hablando de las bienaventuranzas a sus discípulos. Y si ustedes ven allá en Mateo capítulo 5, la porción comienza con, de manera particular, ya Jesús ha sido bautizado, y vimos esto hace poco, fue tentado por Satanás, bautizado, y aquí comienza el ministerio de esta manera. Y dice Mateo 5:1, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña, a un monte, y se sentó como hacían los rabinos, los maestros. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y es bueno ver que Jesús aprovechaba eso para enseñar algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Lo que yo hago aquí es enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y esto es algo bueno y necesario, entender qué dice la palabra de Dios. Y eso hizo el Señor Jesucristo. Hoy vamos a poner los ojos en la primera de estas bienaventuranzas. Versículo 3 dice, él dijo, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Vamos a orar un momento. Señor, ayúdanos, ayuda a tu siervo en su inmensa debilidad en esta hora, a hablar como conviene tu palabra, a predicarla con claridad, sin temor, con aplicaciones pertinentes. Ven, Señor, y da a tu siervo una fresca unción de tu espíritu, y a cada persona que tú has traído aquí, dale oído para oír. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia fue escrita en esta parte griego, y nosotros debemos entender qué se quiere decir, qué Jesús quiso decir. Y la palabra que hemos identificado aquí y que se ha traducido como bienaventuranzas, en algunas traducciones dice bienaventurados los pobres. Y ustedes recuerdan el Salmo primero, cuán bienaventurado es el hombre. Y esto implica que Dios tiene un interés en la felicidad, porque la palabra bienaventurado significa feliz. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es, felices los pobres. Y ese es un momento para que alguien diga, óyeme, se equivocó. Se equivocó cuando dijo felices los pobres. Porque imagínese usted que el día de su boda, alguien esté ahí atrás para recibirle, tan pronto viene del altar, y le da un abrazo a los dos y un beso, y le dice, espero que ustedes sean muy pobres en esta vida, para que sean felices. Usted va a decir, oye, qué deseo. ¿Quién quiere eso?
¿Quién quiere la pobreza? Estos datos que vimos son reales. O sea, la pobreza es una condición dificultosa, indeseable, consecuencia del pecado. Pero ciertamente para Dios la pobreza puede ser una buena ocasión para bendición. Ahora quiero aclarar. Miren el texto como dice. Dios bendice, tiene una bendición especial de felicidad y satisfacción a los que son pobres en espíritu. Debo aclarar, pobres de espíritu es diferente. Una persona pobre de espíritu vive pensando mal y vive en tristeza continua, con malos pensamientos sobre el futuro, malos pensamientos de su persona, malos pensamientos hacia los demás. Es una persona pobre de espíritu, pero aquí dice pobre en espíritu y está hablando de otra cosa. Y eso es lo que debemos distinguir. Él está hablando de pobres en espíritu. Dios bendice, Dios de manera particular hace felices a los que son pobres en espíritu. Y en este pasaje nosotros tenemos tres cosas que quiero compartir con ustedes. La primera es un contraste. Felices los pobres, ahí hay un contraste. La segunda que quiero que veamos aquí es de parte del Señor, una condición, pobres en espíritu, y finalmente una causa. Vamos a ver en primer lugar este contraste. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Como les dije, es una sorpresa de una vez pensar que puede ser alguien feliz siendo pobre. Pero vamos a aclarar que él habla de una pobreza espiritual, pero antes quiero llamar su atención a que hay una conexión entre la prosperidad material, óigame bien ahora por favor, y el estado emocional de la gente. Ejemplo, si usted mientras está aquí en la iglesia oyendo la palabra de Dios recibe un texto de un pariente lejano que le dice, oye, acabo de descubrir que heredaste $1 millón. Y usted sabe que no es mentira, que es una persona confiable y usted cree que es verdad. ¿Cómo se sentiría usted de una noticia así? Sea honesto, ¿cómo se sentiría usted de recibir la noticia de que recibió una donación de esa naturaleza? Contento, yo me imagino. Usted va a resolver los problemas de medio mundo, cree usted, de su familia, va a traer familia de extranjeros, va a comprar una casa mejor, va a salir del carro viejo. En fin, usted tiene tantas cosas que pudiera hacer con un solo millón. De hecho, hubo una canción, no sé si ustedes la oyeron hace un tiempo, que decía, cuando yo gane mi primer millón. Okay. ¿Por qué? Porque la verdad es que sería impresionante lo que usted puede hacer. Bueno, hay una conexión, oiga, entre la condición financiera, material y la condición emocional. Nosotros los hombres tenemos una carga particular cuando llegamos a cierto momento del mes y vemos que no nos va a dar el dinero para pagar. O cuando tenemos compromisos financieros fuertes. Eso ha llevado a personas a incluso menospreciar la vida y quitarse la vida. Pero aquí hay un contraste que el Señor quiere hacer. Los pobres, y Él está hablando en espíritu, pero pueden ser también los pobres materiales, tienen una bendición especial. Y lo que quiero aclarar aquí en este contraste es que, óigame bien, hay un peligro real en las riquezas de este mundo. A veces la insuficiencia es un catalizador, es un buen medio para conocer a Dios. Hay un peligro en la abundancia, hay un peligro en tener todo lo que uno desea en esta vida. Oiga como dice Mateo 6, versículo 19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Marcos 4:18, hablando de la palabra de Dios. Algunos la oyen, pero hay semillas, como la palabra que cae en un corazón, que caen entre espinos. Y esos ahí comienzan a crecer, pero oigan como dice Jesús. Pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Mire, la abundancia a veces nos pone en estrecho que no sabemos qué escoger. Ejemplo, supongamos que aquí no va a haber comida. Bueno, gracias a Dios hay una abundancia de comida allá afuera.
Siempre las hermanas traen cosas variadas y yo le doy gracias por su esfuerzo y no dejen de hacerlo, porque somos bendecidos con eso. Ahí va a haber abundancia, pero cuando usted tiene abundancia de comer, usted no sabe qué coger. Pero cuando usted tiene una sola cosa, ahí no hay mucho que pensar. Usted va y se come ese víver, ya sea un ñame, ya sea un plátano seco, con gusto. No sé si todos saben lo que son el ñame aquí. Sí, yo espero que sí, ¿verdad? Ok. Aunque hay que ver palabras en un país que son una cosa y en otros son una ofensa, espero que no sea así en el caso, ¿verdad? Pero noten ahora, cuando usted tiene opción, usted tiene un problema. Pero cuando usted no tiene opción más que una sola cosa, ahí está, ahí no hay discusión. Usted se ha dado cuenta que los hijos de los pobres comen de todo. Son los hijos de uno que dice, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, a mí no me le echen, pero el pobre no tiene opción. Yo trabajo en una organización que mandamos un arroz que está con muchos nutrientes preparados. Óigame bien, y de los 9 países donde mandamos eso, 8 países tienen problema con el arroz, menos 1. ¿Saben cuál no tiene problema? Haití. Porque esos niños le ponen ese arroz con dulce, se lo comen. Con sal, se lo comen. Y sin dulce y sin sal, como quiera, se lo comen. Por la necesidad. Bueno, pues hay una relación entre la abundancia material y la condición espiritual o las emociones. La Biblia cuenta de un hombre rico. Ese hombre rico fue a Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tú conoces los mandamientos. Y él dice, todos los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que él se volteó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjense, las riquezas pueden ser un impedimento incluso para buscar a Dios. En este país donde ustedes y yo vivimos, óigame bien, hay trabajos a toda hora y todos los días. Y a veces el buscar más y ciertos empleos le va a impedir congregarse, le va a impedir su devocional, porque tiene que madrugar a las 2, a las 3 de la mañana. ¿Y quién puede leer Biblia a las 12 de la noche acabando de dormir poco? Sí, la prosperidad material puede afectar la vida espiritual. Además de eso, nosotros nos encontramos en la Escritura con otro hombre llamado el rico insensato. ¿Y saben qué? Este hombre tenía muchos bienes. Y cuando vio todo lo que tenía, lo puso ahí en un almacén, dijo, ahora ya yo tengo tantos bienes, puedo descansar y reposar. Y Jesús le dijo, espera, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué va a pasar con todo lo que tú guardaste? Y es verdad. ¿Usted ha visto lo que pasa con los bienes de aquellos que mueren? Otro lo disfruta. Y si lo deja, por eso mi abuelo materno, él iba a comprar unos zapatos a la tienda y salía de ahí con ellos puestos. Y decía, abuelo, ¿por qué? Dice, no, pues yo no quiero que lo estreno muerto. Ahí se lo ponía. Entonces noten aquí que las riquezas a veces pueden desviar nuestra atención de Dios. Y cuando la gente tiene, pues tiene que ocuparse de lo que tiene. Es como el que tiene un negocio, si no lo abre, no vende. Y entonces dice, no, yo quiero prosperar. ¿Y qué tú quieres? Un solo negocio, perfecto. Entonces comienzan el negocio ¿a qué hora? A las 4 de la mañana. Porque si es de cocina, porque tienen que ir a comprar los víveres y comenzar a picar los víveres. ¿Y a qué hora se van? Cuando se va el último cliente, a las 10 de la noche. Y usted lo ve felices, pero son esclavos, literalmente. Mire, la prosperidad tiene su atracción, pero puede afectar la vida espiritual. Apocalipsis 3:14 habla de una iglesia. Y oiga lo que pensaba esa iglesia. Jesús le escribe y le dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Ahora oiga qué duro. ¿Cómo quisiera que fueras uno u otro, frío o caliente? Frío, que no conoce nada de Dios, o caliente, que está intenso en la fe. Pero oigan ahora, pero tú eres tibio entre los dos. ¿Y qué haré? Te escupiré o te vomitaré, porque es tibio. Y no te das cuenta. Oiga, ¿qué dices? Yo soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego, estás desnudo. Y hay personas que no se dan cuenta de que son miserables hasta que no pierden aquello donde está su tesoro. Porque hay una relación entre la comodidad material y, entre comillas, la comodidad espiritual sin Dios. De hecho, nosotros en el lenguaje evangélico, cristiano y aún secular,
Cuando una persona prospera materialmente, decimos, oye, Dios lo ha bendecido. Dios lo ha bendecido mucho. ¿Por qué? Porque ha prosperado. Hay una relación entre los dos, pero no es así lo que Jesús está diciendo. Volvamos al texto. Miren que Él dice, Dios bendice no a los que son ricos, prósperos, autosuficientes y satisfechos, no, a los pobres en espíritu. Y yo creo que aquí ahora es necesario definir quiénes son esos pobres en espíritu. Y esa es la condición, pobres en espíritu. ¿De qué Él está hablando? En primer lugar, no está hablando, como les dije, de una persona negativa. Hay personas que son pobres, oiga, de espíritu, que todo lo ven mal y si no, le ven un problema. No importa la noticia que usted le dé, ellos siempre tienen algo negativo que ver. Oye, nació varón. Estos hombres de este tiempo son problemas. Nació hembra. Cuídenla porque yo conozco una familia que ha sufrido con la hija que tienen. Oye, el hombre, dice, se va a casar. ¿Pero con quién se va a casar? Él se va a casar con una dominicana. Abre el ojo porque las dominicanas son peligrosas. No, pero lo mismo dicen de la venezolana y la colombiana y la puertorriqueña. O sea, hay gente que no hay nada que usted le pueda decir que diga, wow, qué bueno. Siempre encuentran, oiga, un pelo en un sancocho. Ok, entonces noten aquí. Esas personas son pobres de espíritu porque no hay nada que los haga felices. Nada. Es como, en mi país hay un cuento que es una broma, pero realmente tiene mucho que enseñar. Este hombre lo llevaban a enterrar porque se estaba muriendo ya de hambre. Y el hombre va caminando y lo van llevando ya, está tan débil que lo van a parar en el hospital a ver si le hacen algo y si no siguen para el cementerio. La cosa es cuando lo llevan el hombre tirado así ya moribundo, y dice, espérese, que hay una vecina aquí que le trajo una comidita. Y digo, ¿qué me trajo? Mire, le trajo, voy a hablar en lenguaje dominicano, arroz, habichuela, carne guisada, ensalada. Él dice, oye, qué bien. ¿Y puso cuchara? No, que sigue el entierro. Así hay gente que la ponen como quiera difícil, no importa lo que usted haga, siempre la ponen mal y viven infelices. Eso es pobre de espíritu, eso no es lo que Jesús dice. Pobre en espíritu, oigan quién es. Es una persona que sabe que su condición espiritual con relación a Dios, y ahora óigame por favor con atención, con relación a Dios y los desafíos de esta vida, no tiene recursos para enfrentarlo. Desposeído. Es una persona como indigente cuando se trata de cualidades espirituales delante de Dios y delante de los hombres. Un pobre en espíritu es un mendigo que le pide a Dios la ayuda para poder seguir hacia adelante, la ayuda para poder enfrentar las cosas difíciles de esta vida. Ese es un pobre en espíritu. Jacob fue un pobre en espíritu. Jacob fue un hombre, oiga, que siempre se la ingeniaba para salirse con la suya. ¿Usted ha visto gente así? Que no pierden en un negocio. Que siempre se las ingenian para sacar su tajada. Jacob era así. Hasta un día en que Dios lo humilló. Y Dios lo puso a cojear el resto de su vida. Pero esa noche este hombre se quebrantó y le dijo a Dios, yo necesito tu bendición. Yo no dejaré de clamar a ti hasta que no me bendigas. Y Dios lo bendijo. Eso es un pobre en espíritu. Cuando usted se da cuenta de que está en una situación de la vida desesperante y usted dice, yo no puedo con esto. Y se humilla y le dice a Dios, dame la fuerza, dame la gracia, ayúdame, oh Dios. Ese es un pobre en espíritu, que reconoce que no puede en sus propias fuerzas enfrentar esta situación. Igualmente nosotros encontramos a Isaías. Isaías, el profeta Isaías, de paso era médico también. En un momento de su vida, en Isaías capítulo 6, se da cuenta de que el rey, que era un benefactor, un hombre estimado a sus ojos, un hombre de Dios, había muerto. Y él dice, lo que viene ahora es malo. Ahora viene una situación sumamente difícil. Y en esa situación, él dice, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, soy un pecador. Y ahora mire,
tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y Dios vino hacia él, un serafín, y ese tocó sus labios y le dijo: este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada, tus pecados perdonados. Ese es un pobre en espíritu cuando dice: yo soy un hombre de labios inmundos. Y ustedes saben que nosotros vivimos en una sociedad y un mundo que corrompe nuestras palabras. Y hay ocasiones en que usted se tiene que decir: yo soy una persona que tengo una forma de hablar inapropiada y no la puedo controlar. Porque algo dice Proverbios: oiga, el necio, y el que habla mal es un necio, y el que repite lo malo es un necio, y no importa lo que usted le diga, sigue siendo necio. Pero dice Proverbios que el necio, oiga, aunque usted lo machaque en un mortero, no se aparta de su necedad. Es como el perro, dice la Escritura, que vomita y vuelve y se come el vómito. Usted no ha visto personas que repiten lo mismo hoy y para siempre. Amén. Si usted no lo ha visto, es porque a lo mejor no está casado. Óigame, como decía un pastor, si la salvación fuera por obras, ese hermano me dijo: mi esposa se hubiera ganado la salvación por obras, porque lo que ha sufrido esa mujer conmigo y sigue ahí. Oye, en el matrimonio usted se ha casado con esta persona y ya tiene varias decenas de años, si es el caso, oiga, y sigue haciendo lo mismo. Se sigue quitando los zapatos donde no debe, y parte de los adornos de la sala son los zapatos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Oye, esta persona que viene a comer y no se lava las manos, o sea, sigue haciendo lo mismo. Esta persona que de repente nosotros vamos a salir y no tiene la consideración de esperar, o siempre está tarde. Yo sé que las mujeres no están tarde, son los hombres que siempre están tarde. ¿Verdad? Nadie dijo amén. Nadie, ¿verdad? O sea, imagínate, usted tiene todos estos años casado y nunca está a tiempo. Y usted dice: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque mire, es como lo mismo. Bueno, pues es probable que sea tiempo de clamar a Dios. Isaías le dijo a Dios: yo no puedo, mis labios son inmundos y yo hablo mal, o yo no tengo capacidad para hablar bien. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Ese es un pobre en espíritu, que sabe que no puede. No puede. Gedeón también mostró ser un pobre en espíritu. Gedeón, en el libro de los Jueces, fue a sacar un trigo porque estaban presionados por los madianitas que les robaban todo, y fue cuando vio que no veía ninguno por allí, fue y sacó el trigo rápido para ir a esconderlo, y Dios ahí lo sorprende y le dice: varón esforzado y valiente, pero lleno de miedo estaba, y Dios le dijo: esforzado y valiente. Y el Señor le dice: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Y él dijo: ¿con qué fuerza? Si era un miedoso, ¿con qué fuerza? El Señor le dijo: oiga cómo él dice: ¿cómo podré rescatar a Israel? Y Dios le dijo: yo estaré contigo. Ese es un hombre pobre. Es como cuando usted dice: Señor, yo no puedo soportar a esa persona más. Estamos casados, sí, y juramos que era hasta que la muerte nos separe, sí, pero no la soporto más, ayúdame. Y Dios le dice: desde ahora en adelante, tú vas a ver el cambio. Ese es un pobre en espíritu, cuando tú dices: yo no puedo con este muchacho, yo no sé qué hacer, yo le he dicho esto, yo le he dicho aquello, y siempre por aquí, siempre por... no puedo con esta situación. Esa es una persona pobre en espíritu, y Dios dice: yo te voy a bendecir. Esa es una cualidad de los verdaderos hijos de Dios, porque el que no es un hijo de Dios se cree que todo lo puede y que no necesita de Dios. El pobre en espíritu dice: no, yo necesito de Dios desesperadamente. Necesito su ayuda. David al final de su vida dijo: ¿quién soy yo y mi casa para que tú hagas esto? Y saben que eso lo hizo ser un hombre capacitado, sostenido, prosperado por Dios. Y Pedro, en un momento Dios multiplicó la pesca, y cuando él se dio cuenta de que él, un pescador experto, no había pescado nada en toda la noche, y que el Señor vino y con una sola orden pudo llenar la barca de peces,
Él cayó de rodillas y dijo, Señor, yo soy un miserable pecador, apártate de mí. En otras palabras, yo soy tan pecador que no puedo estar ni cerca de ti. Y el Señor lo levantó de ahí y lo usó. ¿Saben por qué Dios dice algo claro? Escúchenlo aquí. El que se humilla será exaltado. Hágame el favor y dígaselo al que usted tiene al lado. El que se humilla será exaltado. En serio. El que se humilla será exaltado. Eso no lo dije yo, eso lo dice Dios. Y si tú te humillas, Dios te va a levantar. Ahora, el que endurece la cerviz, dice Proverbio, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Porque Dios de una manera u otra le muestra su debilidad, le muestra su fracaso, le muestra su incapacidad y él insiste y él insiste y él insiste y él insiste y de repente se va de cabeza y no hay nada que hacer. Si Dios te ha humillado y te ha mostrado tu debilidad, tu incapacidad y te ha frustrado, humíllate delante de Dios. Humíllate. Humíllate delante de Dios. Aquí hay una causa. Hemos visto un contraste, una condición en espíritu. Hemos visto que es ser pobre en espíritu, insuficiente espiritualmente para enfrentar y salir bien de los desafíos que tengo delante. Y miren ahora la causa. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Oigan ahora, porque el reino del cielo les pertenece. En otras palabras, ellos son felices a pesar de ser pobres o insuficientes. Ellos pueden tener gozo y tienen la bendición de Dios. Miren por qué. Porque Dios les ha dado una gran provisión. El reino es de ellos. En otras palabras, ellos tienen un tesoro a su disposición. Solo tienen que pedirlo. Solo tienen que pedirlo. Dime ahora, ¿qué es lo que te falta? Ay, Señor, me falta fuerza. Hay fuerza para ti, pídela. ¿Qué te falta? Me falta sabiduría. Hay sabiduría para ti abundantemente y sin reproche, pídela. ¿Qué te falta? Ay, Señor, me falta amor. ¿Por qué? Porque ya yo no amo a esta persona y no sé qué hacer con ella. Dios dice que puede cambiar el corazón y darte amor por esa persona. ¿Me entendieron bien? Porque una de las cosas que el diablo hace es que dice, ay, es que ya yo le perdí el amor, se me salió el amor. Óigame, puede que se le haya salido, aprenda para que se le meta otra vez. Porque el amor puede meterse otra vez. Y usted puede amar a esa persona, para que lo sepa. Puede amarla con toda la pasión que amerite el amor, porque eso lo da Dios. Pídaselo. Sí, hermanos, hay mucho que hablar por nuestra debilidad, pero también hay mucho que hablar de la provisión que tenemos en Él. Dios está comprometido a bendecir a los pobres en espíritu. Oiga cómo lo dice la palabra de Dios. En Isaías 41, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, imagínelo espiritualmente, entonces yo el Señor les responderé, yo el Dios de Israel nunca los abandonaré, abriré ríos para que ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua, por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Dios mira al humilde, al bajo y lo levanta. Isaías 66 habla de nuestro Dios, versículos 1 y 2. Esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrán construirme un lugar de descanso así? Oigan ahora, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Humíllate delante de Dios. Tú necesitas la gracia de Dios para amar, para perdonar, para sobrellevar, para ser paciente. Pídele a Dios esas cosas y Dios promete que te la va a dar si te humillas delante de Él. El Señor Jesucristo, en Lucas 16, citando Isaías, Lucas 4 y Lucas 16, Él dice, Lucas 4, del 16 en adelante, perdón. Cuando llegó a aquel lugar, abrió las escrituras en el libro del profeta Isaías y Él dijo esto, Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Oigan, es una de las cosas que hace el Señor Jesucristo. Él cambia el corazón y lo dirige en su buena voluntad por donde tiene que estar. Esto hace Él a aquellos que le da su Hijo y le da con Él el reino.
Yo espero en Dios que estas cosas se queden en tu corazón. Cuando veas la insuficiencia espiritual en tu vida, humíllate y pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Y Él dice que te va a bendecir. Él te va a bendecir, al grado que vas a estar feliz. ¿Cómo te calificarías tú espiritualmente? Hay una tendencia en el día de hoy para hacerlo uno todo. Usted sabe que en YouTube tenemos una gran facilidad. Cuando usted no sabe qué hacer, vaya a YouTube. Y ahí le enseñan muchas cosas, de verdad, ¿eh? De verdad. En YouTube usted aprende muchas cosas. Usted aprende a cocinar con YouTube. Usted aprende a reparar cosas de la casa con YouTube. Hasta cómo enamorar a una persona la aprende en YouTube. A usted sí, no le digo que lo busque, pero yo le aseguro eso. Cómo usted ser más atractivo, más atractiva en YouTube. Cómo verse mejor, YouTube. Cómo hacer que le crezca el pelo, YouTube. Todo eso está en YouTube. Ahora, lo que YouTube nunca le va a poder decir es cómo ser feliz sin la bendición de Dios. Ahí usted puede encontrar, sí, también, por la palabra de Dios, que usted espiritualmente está quebrado y fracasado por el pecado y que necesita la gracia de Dios para poder levantarse, para poder hacer lo que tiene que hacer y ser verdaderamente bendecido por Dios. Usted necesita a Dios. Miren, lo que el pecado ha hecho es que nos ha arruinado. Y espiritualmente nosotros estamos torcidos, arruinados. Nadie puede pensar que se va a librar del pecado yéndose a una montaña como un monje por allá y vivir solo. No, porque el pecado lo llevamos con nosotros. Está en su mente, está en su corazón. Por eso es que la corrupción sale, por eso es que nosotros tenemos problemas a todos los niveles y por eso tenemos desafíos en todo lugar. ¿Por qué? Porque la corrupción está en nosotros. Solo Dios puede levantar al pobre en espíritu y darle gozo y satisfacción para que seas rico espiritualmente. ¿Cómo tú te calificas espiritualmente? ¿Eres una persona que de verdad necesitas a Dios? ¿Eres una persona que ves áreas de tu vida donde tú dices, yo no puedo con esta situación? Yo no puedo seguir adelante. Para mí esto es demasiado. Yo tengo demasiado tristeza en mi corazón. O puede que tú digas, yo tengo demasiada amargura porque lo que me hicieron fue demasiado grande. Y yo te voy a decir la verdad, la amargura es una raíz que está ahí y si Dios no la saca, no la saca nadie. Y la amargura, oigan, ¿qué consiste? Es una combinación muy clara. Si usted está amargado, usted se está bebiendo un veneno esperando que otro se muera contra quien usted está amargado. Solo Dios puede sacar esa raíz de amargura de ahí. Aquí hay una persona a dónde ir cuando vemos nuestra necesidad y pobreza espiritual. Pero quiero concluir con un ejemplo. Salomón fue un hombre que se fue delante de Dios y Dios le dijo a él, pídeme lo que tú quieras. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, oiga cómo dice la Biblia. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como, oiga cómo él se vio, soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Eso es pobre en espíritu, un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Primer libro de Reyes 3:8 dice, sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Y oiga la petición, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y mal. ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo? Versículo 10, y al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Y ¿saben qué? Eso es un hombre humillado. Yo soy rey, pero yo no sé cómo gobernar esto. Y puede que tú vengas delante de Dios y digas, mira, yo soy esposo, Señor, yo me he metido en este matrimonio, pero yo no sé cómo gobernar mi casa. Yo no sé cómo guiar a mi esposa.
Yo no sé cómo tratar con ella. A veces ya me habla mal y yo tengo malos pensamientos. Pero yo no sé cómo guiar mi casa, a mis hijos. Yo no sé. Ayúdame. Eso es pobreza en espíritu. Humíllate delante de Dios. Y su promesa es levantarte. O tu mujer puede decir, mira, Señor, yo me he casado con este hombre, pero yo no sabía que esta familia era así. Este hombre me ha salido difícil y yo no sé cómo sobrellevar con este hombre. Ayúdame, ten misericordia de mí, dame sabiduría, dame la gracia. Y la promesa de Dios es dar a los que le pidan y darle a los que le buscan. Recuerdo la historia de un pastor y este hombre me llamó mucho la atención cuando oí su testimonio. Él le gustaba correr. ¿Y saben qué pasó? Él habló con su papá y le pidió al papá que le comprara unas zapatillas para él poder correr. Había un grupo de jóvenes que le gustaba correr y todos tenían esas zapatillas que son especiales, que tienen como unos clavitos abajo. El papá, un hombre muy pobre, comenzó a ahorrar para poder comprarle a su hijo las zapatillas para que su hijo pudiera correr. Y es interesante lo que pasó. Al cabo de un tiempo, cuando ya el hijo había perdido prácticamente toda la esperanza, el papá lo llamó y le dijo, te tengo un buen regalo. Y ahí el papá le entregó una caja cerrada y le dijo, aquí están tus zapatillas para que puedas correr. Un hombre pobre había ahorrado mucho y había luchado para poder comprarle esas zapatillas a su hijo. Y el muchacho feliz cogió sus zapatillas y sin abrir la caja se fue al campo para encontrarse con sus amigos y salir a correr. ¿Y saben qué pasó? Que cuando él abrió la caja ya, las zapatillas no eran de correr, sino eran unas zapatillas como de alpinismo, algo raro así, que eran como unas botas y se veían hasta ridículas por el color que tenían. Eran su número. Y cuando él la vio, ¿saben lo que hizo? Se la puso. Y dijo, esto fue lo que con sacrificio mi papá me pudo regalar. Y se fue al campo a correr con los puños cerrados y dijo, ay del que me critique los zapatos que mi papá me regaló. Wow, eso me impactó. Y yo pensé en nuestros padres. ¿Cuántos sacrificios hicieron su papá y su mamá para bendecirle a usted y para que usted no pasara necesidad? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Sabe que los viejos de uno hicieron cosas a veces por uno, con tal de que uno tuviera lo necesario y más? Aún ellos sacrificándose, aún ellos negándose. Yo tengo gratos recuerdos de mi papá y mi mamá en esas cosas. Cosas que hicieron en sacrificio para dárnoslo. Yo tengo gratos recuerdos que pudiera pasar tiempo aquí contándoles de cómo Dios usó a mis padres para esto. Pues miren, dice la Biblia que nuestros padres son malos comparados con Dios. Si usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, Dios va a cuidar de usted. Y Él le va a dar todo lo que necesite cuando lo necesite. Pídaselo, humíllese delante de Dios. Le pregunto, ¿Dios le ha perdonado sus pecados? ¿Usted tiene pecados todavía que no se lo ha confesado a Dios? Él dice que si tú se lo confiesas, Él te lo perdona. Hay pecados de tu vida que tú no has confesado. No importa cuán feo sea. Ese es un problema entre tú y Dios. Y Él sacrificó a su Hijo para perdonar pecados así. Confiésaselo ahí. Señor, perdóname mi pecado. Mira lo malo que he hecho. Perdóname. Pero también puede que usted no solamente haya pecado de esa manera, sino que ahora mismo todavía está en pecado en esta hora, aunque esté en este lugar. Humíllate ahí y pídele a Dios perdón. Él perdona y Él bendice a los pobres en espíritu. Eso es reconocer pobreza. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Yo te necesito. Díselo a Dios si ese es tu caso. Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros somos muy necesitados de ti. Cada uno aquí tiene necesidad espiritual, insuficiente y espiritual. Entonces te pedimos tu ayuda. Qué bueno es que podamos decir, yo soy un pobre en espíritu y yo necesito tu ayuda, oh Dios. Oramos y te pido que cada uno salga de aquí ahora consciente de esa necesidad
y también feliz porque tiene tu bendición. Tú no echas fuera al que viene a ti arrepentido. En el nombre de Jesús. Amén.